Bien, son las 6 de la mañana con 38 minutos de este jueves. Estamos con más de Primera Página, de vuelta con ustedes a través de la señal de Globovisión. Nos toca abrir nuestro segmento de entrevistas la mañana de este 26 de septiembre. Ya los invitamos a participar con la etiqueta Primera Página, que está dispuesta para sus comentarios, para sus preguntas a nuestro primer invitado de la mañana, José Vicente Haro, abogado constitucionalista y además presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional y profesor universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Varios temas que analizar con respecto al plano jurídico y un hecho que desde el pasado martes ha ocupado la prensa nacional y tiene que ver la reincorporación de los diputados del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional. Mucho se ha debatido, tanto por parte del Gran Polo Patriótico como dentro del seno, en el seno de la Asamblea Nacional, como también, por supuesto, algunos especialistas ya debaten lo establecido en el artículo 191 y también en el 197 con respecto a la validez jurídica de esta incorporación. Pero para aclarar, porque aquí hay varios factores, está quienes no fueron más a la Asamblea y no ocupan ningún cargo de elección popular, están quienes ocupan un nuevo cargo, el caso de quienes son alcaldes, quienes son gobernadores o son ministros. Y en este caso, ¿qué aplica? Porque entendiendo que son realidades distintas, quienes no fueron más, quienes no enviaron a su suplente, además que es una realidad también en el caso de los que fueron o aceptaron otro cargo de elección popular, y estas personas que hoy ocupan cargos de constituyentes, ocuparon cargos de ministros en su momento y se incorporan normalmente a la Asamblea. Sí, efectivamente, como tú lo has dicho, vamos a resumir, dos supuestos totalmente distintos, ¿no? El supuesto de aquella persona que, siguiendo una instrucción político-partidista para el oficialismo, se retiró como diputado del Parlamento, incluso incumpliendo el mandato que los electores en su circuito electoral le dieron en la elección correspondiente de diciembre del año 2015, se retiraron los principales, no se incorporaron los suplentes, no cumplieron con la responsabilidad y deber de incorporarse al Parlamento. Y no se notificó a la Asamblea Nacional, que también sin notificación alguna, sin comunicación que medie alguna al Parlamento, a la Asamblea Nacional, para que provea lo conducente de conformidad con el artículo 187, numeral 20 de la Constitución, que es el que hubiera podido, en todo caso, y de acuerdo a las circunstancias, darle un permiso temporal por aprobación de la mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes del Parlamento. En todo caso, eso no se hizo. Cuando eso no se hace, en ese primer supuesto estamos en una situación de abandono del cargo. ¿Por qué abandono del cargo? Porque el cargo de diputado es un cargo primero a dedicación exclusiva. La Constitución, artículo 197, expresamente le exige a esa persona, a la persona que fue electa en diciembre del año 2015 como diputado, independientemente del partido político, independientemente del factor político y su tendencia, que asuma su responsabilidad, que se dedique exclusivamente a ello, que incluso esté en permanente conexión con la ciudadanía, que escuche opiniones de la ciudadanía, visite sus circuitos electorales, que rinda cuenta de sus gestiones, que incluso presente informe anual de su gestión ante sus electores y que de alguna manera está en conexión permanente. Es decir, que ocupe la representación política que se le ha dado de conformidad con el artículo 5 de la Constitución en lo que es un mecanismo del ejercicio indirecto de la soberanía popular. Finalmente, sobre el otro caso, el otro supuesto, tenemos muchas de esas personas que eran diputados que perdieron la investidura. ¿Y la perdieron por qué? Porque aceptaron otro cargo público. Otro cargo público que no les permite precisamente eso, que es dedicarse exclusivamente a sus funciones en el Parlamento y en la Asamblea Nacional. Entonces tenemos muchas situaciones de personas que están en el directorio del Banco Central de Venezuela, personas que están en el tren ministerial de Nicolás Maduro, personas que están de alguna manera como alcaldes, como gobernadores, concejales, diputados de consejos municipales, que están en algunos cargos en empresas del Estado, y tenemos aquellos que están en lo que se considera una asamblea constituyente, que yo siempre he calificado de ilegítima, pero en todo caso que ya no están en el Parlamento, sino que se están dedicando a otros asuntos públicos remunerados o no, pero en todo caso no están en el Parlamento. En esos dos supuestos que tenemos, tenemos una situación, número uno, de abandono del cargo en el primer caso, y número dos, de pérdida de la investidura por aceptación de otro destino público, que es el caso del artículo 191. En la práctica, y además el argumento que se ha dado desde el Gran Polo Patriótico, es que ninguno de estos aplicativos es vigente, entendiendo que la Asamblea Nacional está en desacato. En modo alguno. La situación, primero, de desacato, nunca ha aplicado jurídicamente y no se puede considerar aplicable a un Parlamento, a la Asamblea Nacional. Y en todo caso,
al margen del desacato alegado por el oficialismo, por el Tribunal Supremo de Justicia, por decenas y decenas de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, más de 100 decisiones del Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2016 hasta ahora, para tratar de desconocerles sus facultades, competencias legislativas y competencias de control político. Amén de eso, las disposiciones constitucionales que estamos hablando son disposiciones de orden público, de cumplimiento obligatorio. Nada excusa a los diputados frente a la Constitución y frente a los electores. Cuando los diputados se juramentaron el 5 de enero del año 2016 en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, ellos juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y ese juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes es con la Constitución, es para el Parlamento, es frente a los electores, una responsabilidad que tienen, y deben a los electores precisamente rendir cuentas sobre eso. Los electores no están pendientes de y no entran en el debate de si hay desacato o no. Los electores quieren una representación efectiva y real, independientemente de la tendencia política, independientemente del circuito electoral donde ellos estén. Entonces, el argumento del desacato es un argumento, un comodín político para decir o no cumplir una norma constitucional. Eso no puede ser así. El cargo de diputado no es un cargo que se dispone discrecionalmente, que la persona puede a su discreción ejercer o no ejercer, que la persona puede ejercer cuando quiera, no. Es un cargo que se debe ejercer responsablemente, sometido a responsabilidad política, incluso a responsabilidad penal, como bien lo dice la Constitución. Según este argumento, ¿qué pasa con Juan Guaidó? Juan Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional, es diputado y es, según 50 países, según parte de la comunidad internacional, es presidente encargado de Venezuela. Ahí estamos en el problema de Juan Guaidó, una situación en la cual el día 23 de enero del año 2019, este año, cuando él se juramenta como presidente del Parlamento, ya en el 5 de enero ya era presidente del Parlamento, cuando se juramenta como presidente encargado de la República, de conformidad con los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, él es considerado presidente encargado especialmente por gran parte de la comunidad internacional, la parte que marca la pauta, especialmente en las relaciones internacionales a nivel internacional, por la mayoría de la ciudadanía del pueblo venezolano, pero de conformidad con el artículo 233 de la Constitución, él necesita, para poder ejercer plenitud de funciones de su cargo como presidente de la República, encargado, temporal, hasta tanto se realizan las elecciones, él requiere tomar posesión. Él no ha tomado posesión. La posesión es uno de los requisitos fundamentales para el ejercicio efectivo del cargo. Ha habido una situación, como se ha explicado, desde distintos puntos de vista políticos, de orden político, que se ha llevado a nivel nacional e internacional, donde él está como presidente encargado, juramentado, pero no puede ejercer plenamente sus facultades. Ha venido haciendo una suerte de ejercicio progresivo de alguna de sus facultades conjuntamente con el Parlamento, con la Asamblea Nacional, pero no ha tomado posesión efectiva del cargo. Si él hubiera podido tomar posesión efectiva del cargo, en ese momento, desde la posesión efectiva del cargo, él tiene que pierde la investidura. Pierde la investidura de diputado, tiene que inmediatamente incorporarse al Parlamento, a Miraflores, al Poder Ejecutivo. No puede regresar a la Asamblea Nacional, que fue lo que pasó aquí cuando se enjuició Carlos Andrés Pérez, y en su momento Octavio Lepage tuvo que retirarse de presidente del Congreso de la República para asumir funciones como presidente encargado durante unos días. Jurídicamente, ¿esto quiere decir que las acciones que ha emprendido Juan Guaidó no son legítimas? No, constitucionalmente son legítimas, constitucionalmente son adecuadas. Sin haber tomado posesión. Sin embargo, y es lo que precisamente él está trabajando y debe seguir trabajando, es poder lograr las condiciones para terminar de tomar posesión efectiva del cargo. Por supuesto que no está ejerciendo todas las funciones ejecutivas porque desde el punto de vista de los hechos, materialmente, políticamente, no ha podido, no se le ha permitido. Pero precisamente eso es lo que tiene que lograr, poder desplazar el poder desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista político,
de Nicolás Maduro a su persona para ya definitivamente asumir exclusivamente las funciones de presidente de la República, abandonar totalmente las funciones de presidente de la Asamblea Nacional y dedicarse a las funciones de jefatura de Estado, jefe de gobierno y comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional. Bien, el artículo 200 también está en debate en este momento, pues, hablando del tema jurídico, no solamente por la reincorporación de los diputados del Gran Polo Patriótico, sino por lo que ha venido ocurriendo con los parlamentarios y las detenciones de algunos de ellos. Estamos conversando con José Vicente Haro, abogado constitucionalista, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. 6:48 minutos. En la siguiente parte también vamos a leer sus comentarios, así que los invitamos a participar con sus preguntas a través de la etiqueta Primera Página.